Creer en Jesús no significa admirarlo, ¿verdad? Admirarlo por su vida, por su enseñanza, sino fundamentalmente significa que uno desea unir la vida de uno a la vida de Jesús. Pero eso es muy difícil que suceda antes de haber uno madurado un conocimiento profundo de Jesús y antes de conocer con exactitud qué nos propone, a qué nos invita, porque a partir de ahí solamente uno puede de verdad dar ese paso de unir la vida de uno a la vida de Jesús. Y para esto hace falta un tiempo para conocerse, madurar esta decisión, y eso en Marcos son los 3 años de vida pública de Jesús con sus discípulos, y ahora Marcos nos quiere a nosotros invitar a hacer ese mismo camino espiritual que los discípulos fueron recorriendo para conocer acabadamente quién es Jesús, qué nos propone y tomar una decisión, ¿no? La semana pasada, si ustedes recuerdan, estuvimos con los discípulos y Jesús en Cesarea de Filipo, y allí entonces Jesús le había planteado a los discípulos una pregunta que es provocadora, ¿no? Porque invita a pensar y a realmente ver si uno está dispuesto o no, que es hasta qué punto los discípulos estaban decididos a involucrarse con la propuesta de vida que Jesús les estaba ofreciendo y que era su vida. Si están dispuestos o no a apostar su vida por Jesús. Y por eso, al mismo tiempo, le pregunta: ¿qué esperan de mí? Son las mismas preguntas que el Señor hoy nos plantea a cada uno de nosotros, que también, como los discípulos, en el tiempo de Marcos, tenemos que responder, ¿no? Porque allí los discípulos habíamos visto que empiezan a entender que las cosas no están yendo como ellos habían pensado. No era todo lo que Jesús les proponía lo que ellos habían imaginado, ¿no? Ellos tenían otra idea en la cabeza, y Jesús también intuye que los discípulos todavía no están preparados para dar ese paso, y eso produce una crisis, ¿no? Jesús, que no quiere esconder los problemas, sino todo lo contrario, quiere retomar esta cuestión, y por eso se va solo, dice, con sus discípulos, porque quiere charlar, y en lugar de bajar los decibeles, como solemos decir nosotros, todo lo contrario, ¿no? Es como que los provoca para que afloren cuál es la reacción de ellos, cuáles son sus inquietudes, las objeciones que ponen, etc. Y es fundamental esta discusión con sus discípulos, que también es la discusión de Jesús con nosotros, porque en el fondo también nosotros tenemos que responderle si estamos dispuestos o no. Y entonces ese esfuerzo que hicieron los discípulos para poder involucrarse o dejarse involucrar en esta propuesta de Jesús, tenemos que entender que es también el mismo esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y esto porque hace falta una conversión, y una conversión que es muy dolorosa, que quiere renunciar a uno mismo, renunciar a sus intereses, a su egoísmo. Y si por las dudas estamos pensando que ser discípulo de Jesús lo podemos ser sin pasar por esta experiencia dura que los discípulos han pasado, ya les voy advirtiendo que nos estamos ilusionando nada más, ¿no? Y Jesús retoma entonces todo ese diálogo de Cesarea de Filipo ahora, y les plantea entonces a los discípulos esta cuestión, ¿no? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, ¿no? Esta expresión Hijo del Hombre en hebreo significa que una persona de verdad, una persona auténtica, una persona exitosa, y así se presenta Jesús. ¿Y qué le va a pasar entonces? Dice, será entregado en manos de los seres humanos.
Fíjense que no dice va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los fariseos. No, dice que se verá entregado en manos de todos los hombres, quienes al ver esto, ¿qué van a hacer con Jesús? Y ya todos conocemos, ¿no? ¿Y quién es el que lo entrega? El evangelista Marcos, con esto lo que nos está queriendo presentar, ¿cuál es la obra de Dios? La obra que Él quiere llevar adelante, su plan, su proyecto, y que pasa por esta entrega de su Hijo unigénito en manos del ser humano. Y fíjense que esta es la imagen más hermosa de Dios que encontramos, porque Dios es aquel que se pone en nuestras manos. Siempre el amor implica ponerse en manos del otro, es entregarse. Y Dios, que tiene un amor infinito para con nosotros, se pone en nuestras manos, se entrega a nosotros. Y como vemos, es lo contrario, todo esto que Jesús nos plantea, a lo que nosotros nos imaginamos de una persona que triunfa, ¿no? Porque para nosotros una persona que triunfa es una persona que tiene poder, que puede disponer de los demás, que puede hacer lo que le plazca. Decimos, esa es una persona que triunfa. Para Dios no. Esa es una persona que todavía no es un humano, diríamos, porque si vive en esa clave, vive en el anti-amor y por eso es antihumano. ¿Y cómo terminará todo esto? ¿Qué van a hacer los seres humanos, ¿no? con esta persona auténtica? Porque todo esto desata un conflicto. Siempre que aparece una persona así, no es bien recibida, ¿no? Siempre es rechazado porque frente a una persona con estas características, nosotros mismos nos vamos dando cuenta de nuestras fallas, nuestras limitaciones, etc. Y eso no nos gusta, ¿no? Y más bien queremos sacarlo del medio. Entonces, por eso dice, ¿no? Esta persona tiene su final marcado y dice Jesús, lo matarán, ¿no? Y este es el camino, porque en un mundo de lobos, solo un cordero es el que puede transformarlo, porque si nosotros queremos ser también como todos los demás, lo único que vamos a hacer es agrandar nada más esa cuestión, no vamos a transformar nada. Pero ahí no termina todo, nos dice, en 3 días, después de su muerte, resucitará, porque la muerte nunca triunfa, triunfa la vida. Entonces, la única manera de vencer a la muerte, dice Jesús, a sus discípulos es donando la vida, entregando la vida. Pero dice el texto que los discípulos no entienden del todo esto, ¿no? Como nos pasa a nosotros también. En teoría entendemos, pero después cuando tenemos que llevar a la práctica, tratamos de arreglar las cosas como para que sea como a nosotros nos parece, ¿no? Ellos no estaban todavía preparados para comprender y aceptar esta propuesta de Jesús. Y además, dice el texto, no conversan con Jesús, sino conversan entre ellos. Y dice que venían discutiendo a ver quién era el más importante, el más grande, ¿no? Y esto que a nosotros nos parece algo secundario, la cuestión de títulos, puestos, jerarquía, para Jesús no es así, ¿no? Y Jesús lo quiere dejar bien en claro, porque esta cuestión de buscar estos espacios o estos títulos, etcétera, toca el centro, el núcleo, el fundamento de su propuesta de ser humano, ¿no? Porque la persona nueva que Jesús propone es la que se pone en el último lugar y al servicio de todos, ¿no? Este impulso que tenemos de ser grande, importante, de ser reconocidos por todos, lo llevamos adentro nuestro y muchas veces si no lo logramos nos sentimos frustrados, ¿no? Y Jesús nos enseña cómo satisfacer este impulso de ser importante. Y Él no niega que tenemos que buscar eso, pero nos dice cómo tenemos que hacer para ser de verdad personas
admiradas, grandes, y eso se logra solamente por un camino, dice Jesús, ¿no? Y dice así, ¿no? Si ustedes siguen el criterio del mundo, para lograr esto, tienen que subir lo más arriba que puedan, ¿sí? Y todos además tienen que ver que ustedes están bien arriba. Sin embargo, dice, según el criterio de Dios, para ser una persona así, ¿qué tenemos que hacer? Bajar al último lugar, ¿no? Y Jesús entonces ahora desea explicar todo esto, y por eso dice el texto, se sientan. Cuando se sienta está queriendo decir que ahora Jesús va a hablar como un rabino, como un maestro. Y entonces va a decir algo importante y tenemos que prestar atención, estar, diríamos, con todas las antenas puestas para poder captar qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Y dice, llama a los discípulos alrededor suyo. Y podemos decir, ¿cómo los llama si estaba ahí con ellos? No hace falta que los llame, ¿no? Físicamente estaban allí, pero en realidad estaban lejos porque toda su elucubración, todos sus pensamientos, todo lo que ellos iban elaborando, estaba en una dirección contraria a lo que Jesús les plantea. Pertenecen todavía al mundo viejo, son personas viejas, es decir, que todavía no se han acercado al Maestro. ¿Y qué hace Jesús? Fíjense que no los reprende, ¿no? Porque Jesús comprende, entiende esto, ¿no? Jesús entiende que nos cuesta asimilar toda esta cuestión que Él nos propone, ¿no? Esta propuesta de ser humano que Él nos ofrece, ¿no? Y entonces señala, si querés ser el primero, yo te muestro cómo tenés que hacerlo, ¿no? Y nos dice esto, ¿no? El que quiere ser el primero tiene que hacerse el último de todos, ¿no? Y 2 veces dice todos, o sea, el último de todos, ¿eh? Así tenemos que ser. Lo difícil no es servir, cuesta, pero mal que mal lo podemos hacer, sobre todo si tenemos que servir a personas que son de nuestro agrado, amigos, etc. No nos resulta tan difícil. El problema es cuando nosotros tenemos que servir a todos, también a aquel que no me gusta, también a aquel que me hizo un daño, ¿no? Y para gestualizar todo esto, Jesús toma un niño y lo pone en medio de ellos. La palabra que se usa en griego, que nosotros traducimos como niño, significa no solo una persona de poca edad, sino también una persona que desempeña un papel secundario en la sociedad. Es el menos importante de todo, porque además los niños eran así, no contaban para nada. Entonces dice Jesús, si uno quiere ser importante, si quiere subir en la escala social, en el mundo, no pierde el tiempo con enfermos, con necesitados, con excluidos, todo lo contrario. Busca hacerse amigo de los que pueden ofrecerle algún favor, le pueden ayudar a subir. Los niños no son personas que nos pueden ofrecer esto. Por eso Jesús, abrazando al niño, nos dice, ¿no? Si quieren ser una persona auténtica, tienen que abrazar a estas personas que no cuentan, porque de lo que se trata, vuelvo a insistir, es que nos hagamos los servidores, los últimos, los servidores de todos, incluso de aquellos que nos han hecho un daño, que no nos queremos ver, que nos cuesta aceptarlo, etcétera, ¿no? Porque cuando abrazamos a una persona en estas condiciones, Jesús abraza al niño y nos dice, ¿no? El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Pero en realidad no solo me recibe a mí, sino también a aquel que me ha enviado. Es decir, es alguien que acoge y vive esta propuesta de persona nueva que yo les he ofrecido, ¿no? Entonces, como vemos, este es el verdadero Jesús, porque estamos intentando descubrir quién es el verdadero Jesús, ¿eh? Esta es la verdadera vida que
el Señor nos invita a transitar, y esta es la verdadera propuesta de una persona auténtica que estamos llamados a construir y que Jesús nos da la pista de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, qué lindo que le podamos pedir al Señor en esta semana, volviendo a leer este texto, que podamos nosotros ir entendiendo de qué se trata, porque al igual que los discípulos, también nos cuesta. En teoría entendemos, pero en la práctica es el asunto. Vivir en esta clave no es tan fácil, ¿no? Y cuesta mucho. Entonces, por eso es importante que el Señor una y otra vez nos vaya como machacando, decimos, para que nos pueda entrar esa cuestión en nuestra cabecita, en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿no? Bueno, vamos a pedirle esta gracia al Señor y vamos a responderle rezando juntos el credo. Creo en Dios,